Tal como les adelanté en el video anterior, en este vamos a analizar el funcionamiento reproductivo de una coneja típica. Para eso vamos a recurrir a un sistema de ejes cartesianos, donde en las abscisas tenemos la magnitud tiempo, y cada una de las marcas que vemos sobre el eje representa una semana, un periodo de una semana. En el eje de las íes, en el eje vertical, vamos a tener la cantidad, diversas cantidades, o cantidades en diversas unidades, según la variable que estemos analizando. Espero que quede claro con el desarrollo de la filmina. Vamos a empezar esta explicación con una típica curva de gestación, que contiene ese ritmo más bien estable y lento o limitado en sus primeros 2 tercios y que se dispara en el último tercio. Esa curva de gestación finaliza en el parto. A partir del parto lo que tenemos es crecimiento postnatal de la camada nacida. ¿Qué ocurre con cada uno de los gazapos nacidos? Bueno, podemos mencionar que los gazapos tienen un peso promedio al nacimiento de 50 gramos. Este peso va a estar también influido por una serie de variables, por ejemplo, la cantidad de gazapos que compongan la camada en el momento del parto, o sea, la cantidad de gazapos nacidos. Cuanto más numerosa es la camada, menor es el peso individual de sus integrantes. Pesos al parto de menos de 45 gramos comprometen la viabilidad de ese gazapo, de esa cría. Por eso estamos diciendo de que deberían pesar alrededor de 50 gramos. Los gazapos, o sea, la cría de los conejos, tienen una particularidad como especie que no es común en otras especies de interés técnico, y es su velocidad de crecimiento postnatal. Observemos que en la primera semana de vida, esos gazapos, cada uno de los cuales pesaba 50 gramos, duplican su peso vivo y al final de esa semana terminan pesando 100 gramos. Este fenómeno se repite en la segunda semana. Inician esa segunda semana con 100 gramos y finalizan con 200 gramos. Han vuelto a duplicar su peso. Y lo mismo ocurre en la tercera semana de vida, a la cual llegan con 200 gramos de peso vivo y terminan con 400. Nuevamente han duplicado su peso vivo. Es una velocidad de crecimiento bastante excepcional, poco común, como les decía, en otras especies. Para que esto sea posible, la coneja tiene que aportar una cantidad suficiente de leche. Esa leche tiene la particularidad de tener un alto contenido de materia seca, alrededor de un 30% de materia seca, lo cual también colabora a este crecimiento excepcional de sus crías, y también es excepcional este porcentaje de materia seca si la comparamos con la leche de otras especies de interés zootécnico. Pensar que la de vaca tiene alrededor de un 13% de materia seca, y acá estamos hablando de un 30% de materia seca. Bueno, además, esos gazapos, en lo que manifiesta esta línea continua azul, son los requerimientos que tienen estos gazapos para sostener esa velocidad de crecimiento. La línea azul representa los requerimientos totales de los gazapos. Es lo que deberían, los nutrientes que deberían ingerir para sostener esa velocidad de crecimiento. Lo que vemos es que alrededor de la segunda semana de vida se despega de esa línea azul una línea punteada roja, ¿no? Una línea de puntitos rojos. Esa línea de puntitos roja lo que pone de manifiesto es qué proporción de los
requerimientos totales de los gazapos resultan cubiertos por la leche. Fíjense que, como toda especie de mamífero, lo primero que produce la glándula mamaria después del parto es calostro, y ese calostro le da la inmunidad pasiva a los gazapos. Pero al cabo de las 48 horas ya está transformado o sea, transformada la secreción se ha transformado en leche. Durante los primeros 14 días de vida de los gazapos, la leche alcanza a cubrir la totalidad de los requerimientos. Por eso no se distingue la línea azul de la línea punteada roja. A partir del día 14, la leche no llega a cubrir la totalidad de los requerimientos de los gazapos. Entonces ahí es donde se despegan. Vemos que la leche aporta una proporción cada vez menor de los requerimientos totales de los gazapos. ¿En qué se traduce eso? Bueno, en que los gazapos, inicialmente alimentados exclusivamente a base de leche, empiezan a quedarse con hambre. La leche empieza a no alcanzarlos. Entonces, inician la prueba del alimento sólido de que disponen en la jaula, que es el mismo alimento que está consumiendo la madre. Este periodo en el cual empiezan al pie de la madre a probar el alimento sólido es crucial, porque es el periodo de transición entre una dieta estrictamente láctea, que se da al principio de su vida, a una dieta estrictamente sólida, que es la que se va a dar en el resto de su vida. Entonces, hasta el destete, los gazapos están pasando por un periodo de transición en el que consumen cantidades crecientes de alimentos sólidos, pero mantienen una base de alimento a base de leche. Eso hace gradual la transición y le da la posibilidad al aparato digestivo de estas crías de ir adaptándose, desarrollándose y adaptándose a la digestión y absorción de nutrientes a partir del alimento balanceado que tienen en la jaula de la madre. Otro elemento destacable, que es el que permite explicar este crecimiento tan acelerado de los gazapos, es la cantidad de leche diaria que pueden consumir esos gazapos. Durante la primera semana, esos gazapos pueden consumir tienen la capacidad de consumir hasta el 50% de su peso vivo en leche. Cada uno piense cuánto pesa e imagínese tomando la mitad de su peso vivo en leche. Y encima de una leche que, como les decía, tiene un valor nutritivo muy alto porque tiene un porcentaje o un tenor de materia seca compuesto de grasa, de proteínas, hidratos de carbono, muy alto. O sea, el valor nutricional de esa leche es elevado. Y es elevada la cantidad o la capacidad de consumo diario de leche que tienen esos gazapos. Estos dos factores contribuirían a esa velocidad de crecimiento que exhiben los conejos durante sus primeros días, ¿no? O al pie de la madre. A medida que ellos van creciendo, decíamos que en la primera semana ya habían duplicado su peso vivo, en la segunda semana, al ser más pesados, ya no sostienen esa capacidad de consumo. Y tienen un potencial máximo de consumo del 40% de su peso vivo. En la tercera semana, como siguen aumentando de peso, esta capacidad de consumo se reduce al 35%. Así que imagínense cuál es la cantidad, o sea, una camada que pesa 800 gramos, imagínense la cantidad de leche que le está sacando a una coneja que pesa alrededor de 3 kilos. Es una proporción diaria, es un peso diario de leche elevadísimo.
Bueno, ahí hemos visto aparecer el servicio practicado al cuarto día posparto. Recuerden que esas divisiones que aparecen en el eje de las X corresponden a una semana, así que ahí apareció el servicio efectuado al cuarto día posparto. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema de manejo intensivo. Si ese servicio es exitoso, se inicia una nueva gestación. De ahí, otra vez, esa típica curva representada por la línea roja llena de gestación, con sus dos primeros tercios a un ritmo lento y su último tercio a ritmo acelerado de crecimiento fetal. Esta nueva línea, esta curva definida por puntos verdes, representa el consumo voluntario de alimento por parte de la coneja. Lo primero que vemos es una depresión en el consumo, o sea, una reducción del consumo voluntario de la coneja en el último tercio de la gestación 1. Ahí vemos cuando la gestación 1 alcanza el último tercio y el útero está muy desarrollado, muy voluminoso, se produce esa caída en el consumo voluntario de la coneja. Ese consumo va a alcanzar su mínimo en el día del parto. Una vez que la coneja pare, el útero se vacía y la coneja recupera todo su potencial de consumo. Así que en ese momento va a consumir diariamente lo que le demande la lactancia. Por eso vemos acá que a medida que aumenta la producción de leche, en esa curva que está formada por guiones y puntos, que es la producción diaria de leche, a medida que esa producción diaria de leche aumenta, con una pendiente similar, aumenta el consumo voluntario de alimento por parte de la coneja. Vamos a analizar qué es lo que pasa con el peso de la coneja. En el video de presentación yo les mencionaba que el peso adulto de una hembra perteneciente a estas razas medianas, la californiana y la neozelandesa, que se utilizan para la producción de carne, andaba en alrededor de los 3,5 kilos. Sin embargo, analizando el peso de una coneja en producción, podemos decir que prácticamente no hay 2 días en que la coneja pese lo mismo. La variación del peso es permanente. Acá vemos una curva de variación del peso a lo largo de los días, representada por esos guiones color rosa. Y vemos que el peso de la coneja se hace máximo previo al parto. Eso no implica que la coneja tenga una mejor condición corporal, un mejor estado corporal. Una alta proporción de ese alto peso que adquiere la coneja en esta etapa se corresponde con el peso uterino. La prueba está que en el día del parto se produce un descenso abrupto del peso corporal de la coneja correspondiente al vaciado del útero. El peso que pierde va más allá de la sumatoria del peso de los gazapos al parto, porque además sabemos que en el útero hay líquido, hay membranas, hay placentas, que están induciendo o completando ese mayor peso y tamaño uterino. Ese peso es el que pierde la coneja en el momento del parto. Ahí vemos entonces en la curva de peso cómo cae el peso corporal de la coneja en el momento del parto. A partir de ese parto, la coneja arranca con su producción de leche, como decíamos hoy, pero a un ritmo inicial y relativamente bajo. Y su aparato digestivo completamente libre para el consumo de alimentos, pues ya el útero se vació. En esta etapa, entonces, la coneja tiene la capacidad de consumir una cantidad de alimento tal
que le permite incorporar mayor cantidad de nutrientes que los que gasta en esta inicialmente baja producción de leche. El resultado es que puede comer más de lo que pierde a través de la leche. Y a eso lo definimos, a esa situación, como balance energético positivo. Probablemente hayan escuchado este término hablando de bovinos y particularmente de los bovinos de tambo. Entonces, en esta primera etapa posparto, la coneja está en un balance energético positivo, porque todavía no produce gran cantidad de leche y sí tiene liberada su capacidad de consumo. Eso se traduce entonces en un aumento del peso corporal de la coneja, como vemos ahí. A medida que transcurren los días, la producción de leche aumenta, el consumo voluntario de alimento balanceado va a ir acompañando ese aumento de la producción de leche. Pero vemos que entre los 7, o sea, alrededor de la segunda semana posparto, el consumo se estanca en su capacidad máxima. El consumo de alimento adquiere su máximo potencial. Sin embargo, en los días sucesivos, la producción de leche sigue en aumento, estando estancada la capacidad de consumo. ¿Qué es lo que pasa? La coneja va a seguir produciendo leche, pero con una cantidad constante de nutrientes que son los máximos que puede adquirir a través de esa capacidad de consumo, esa capacidad máxima de consumo. Entonces, para seguir, para continuar, para sostener todavía esa mayor producción de leche, recurre a sus reservas. Por lo tanto, está quemando reservas para sumar a lo que le aporta el alimento y completar lo que necesita para alcanzar ese pico de producción diaria de leche. Entonces, la coneja, al consumir esas reservas corporales, va a bajar de peso, que es lo que nos está mostrando la línea de guiones rosados. Un descenso en el peso y en la condición corporal de las conejas. Entonces, en torno a esta segunda semana, esos 14 días posparto, la coneja se encuentra en lo que denominamos balance energético negativo, consumiendo reservas para mantener y aumentar todavía la producción de leche. Arriba de todo, vemos la aparición de una nueva curva de puntos y guiones, color naranja, que representa la cantidad de óvulos que puede liberar una coneja si fuese servida en cada uno de esos días posparto. O sea, si la coneja fuese servida al día siguiente al parto, asumiendo que está en celo y que permite la monta, en esas condiciones estaría en la posibilidad de liberar de 4 a 5 óvulos. Si esperamos, en vez de hacerlo al día siguiente al parto, si esperamos 4 días, se alcanza una tasa ovulatoria máxima que está entre los 11 y los 14 óvulos liberados. Y con el transcurrir de los días, esa tasa ovulatoria se estabiliza en un nivel de 10 a 12 óvulos liberados. Esto tiene una connotación práctica, digamos. Un parto, producto de un servicio al día siguiente al parto anterior, nos estaría dando una camada de 4 a 5 gazapos como máximo, porque esos serán los óvulos disponibles en el momento del servicio. Si aguardamos 4 días posparto para darle servicio, ya la tasa ovulatoria creció a 11 a 14, aumentando la cantidad de nacidos vivos por parto. Si seguimos esperando más tiempo, no obtenemos una mejora en la cantidad de nacidos por parto porque la tasa ovulatoria se estabilizó
se estancó y se estabilizó en 10 a 12 óvulos, por lo cual esperar más días no redunda en una camada más numerosa en el momento del parto. Sin embargo, hay una diferencia importante que tenemos que mencionar en cuanto a la posibilidad de que la coneja esté en celo en distintos periodos posparto. Si analizamos los 4 días posparto, o sea, el periodo que se da al cuarto día posparto, encontramos a la coneja, como habíamos definido hoy, en balance energético positivo y ganando peso como resultado de ese balance energético positivo. Eso ocurre al cuarto día posparto. Si vemos lo que pasa a los 14 días posparto, en la segunda semana posparto, que era el momento en el que correspondería darle servicio si el manejo fuese semi-intensivo, si el planteo fuese un sistema semi-intensivo, la coneja, en este día 14, o 14º día posparto, ya se encuentra en balance energético negativo, perdiendo peso. ¿Qué consecuencias trae esto? Cuando la coneja está en balance energético positivo, las probabilidades de que presente celo son muy superiores a cuando la coneja se encuentra en balance energético negativo. Yo no sé si se acuerdan, cuando hablamos del tambo, la dificultad para obtener un intervalo entre partos de 12 meses en la vaca de tambo justamente residía en que queríamos que quede preñada durante su pico de lactancia, en un momento en el que está con un balance energético negativo y por lo tanto es difícil que presente celos o si lo presenta puede no ser fértil. Lo mismo ocurre con la coneja. Nada más que en la coneja esto se produce alrededor del 14º día posparto, que es cuando el sistema semi-intensivo se propone volver a preñar a la coneja. Entonces, fíjense cómo lo que parecía una exigencia mayor, que sería el sistema intensivo, encuentra a la coneja en el momento del servicio, 4º día posparto, en condiciones más favorables que en el momento de dar el servicio del manejo semi-intensivo, que sería al 14º y en balance energético negativo. Como la coneja tiene menos probabilidades, tiene menos predisposición a presentar celo al 14º día posparto que al cuarto, esto significa que tenemos más probabilidades de cumplir con un intervalo entre partos de 35 días que cumplir con un intervalo entre partos de 45 días, porque al querer servirla a la coneja en el balance energético negativo, es probable que no esté en celo, y que recién se prepare y se disponga a entrar en celo cuando mejore su situación energética y su situación hormonal. Eso va a ser cuando finalice la lactancia. Y eso va a pasar recién al día 28 o 30 posparto. Con lo cual el intervalo entre partos, que inicialmente pretendíamos que fuera de 45 días, tranquilamente se puede ir a 60 y ya estar en un sistema extensivo, con la pérdida de productividad que eso implica y la imposibilidad, entonces, de cubrir los costos de producción. Bueno, esto es un poco la explicación y la refutación de aquellos que, como les decía en la introducción, se resisten a hacer un manejo intensivo en beneficio, se supone, de la coneja. En realidad, la coneja está en mejores condiciones para ser servida y gestar al 4º día posparto, siempre que respetemos un nivel de alimentación acorde, o sea, una provisión de nutrientes acorde a las necesidades, que cuando se pretende servirla al 14º o 15º día posparto.
Esto hace innegable las ventajas del sistema intensivo. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Como el intervalo entre partos se reduce a 35 días en el sistema intensivo, hay que ser muy estricto con el secado de la coneja. La lactancia no debe durar más de 28 días. Si tenemos un intervalo entre partos de 35 días y la lactancia se limita a los 28 días, nos quedan 7 días, es decir, una semana de seca preparto para esa coneja y que representa la posibilidad de recuperarse o al menos de no continuar con el desgaste de la lactancia en un momento en el cual su consumo, además, está limitado por ese crecimiento acelerado del útero correspondiente al último tercio de su gestación. Entonces, debemos suspender el desgaste de la lactancia 7 días antes del próximo parto para no causar un desgaste excesivo y que la coneja llegue con una condición corporal a su nuevo parto que comprometa la producción láctea que continúa a partir del siguiente parto. Lo que estamos entonces haciendo es preservando, con ese secado de 7 días previo al siguiente parto, preservando el estado corporal de la coneja para que la siguiente lactancia sea satisfactoria. Es lo mismo que mencionamos para la vaca de tambo. Si el intervalo entre parto era de 12 meses, la lactancia no debía durar más de 10. ¿Por qué? Porque se recomiendan 2 meses de seca previos al siguiente parto para darle la posibilidad a la vaca de recuperarse y de alcanzar una condición corporal satisfactoria cuando deba iniciar una nueva lactancia. Esos 2 meses de secado preparto en la vaca equivalen a esta semana previa, a esta semana preparto de secado en la coneja. Por eso hay que ser muy estrictos en el destete. El destete o la lactancia no puede ir más allá de los 28 días cuando sabemos que el intervalo va a ser de 35 días, el intervalo entre partos. Bueno, en el siguiente video vamos a tratar un tema no menor. Este funcionamiento que acabamos de describir se puede producir en forma sostenida y regular a lo largo del año porque dijimos que la coneja era poliéstrica continua. Así que esto, la coneja podría repetirlo cíclicamente a lo largo de todo el año. No obstante, vamos a analizar factores ambientales que atentan contra la continuidad de este ritmo reproductivo. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.